Para empezar, el tema de tecnología de concreto, yo siempre empiezo con esta diapositiva, que para mí es muy importante, y trata de explicar la lógica de lo que es el concreto. En la medida que entendamos la lógica del concreto, vamos a entender muchas cosas que nos suceden en los proyectos. Estoy hablando de tecnología del concreto. Entonces empiezo con la definición. La definición es estándar, aunque yo le pongo algunas cositas adicionales y hago algunas énfasis en algunos puntos. Entonces, por ejemplo, cuando en las charlas a los estudiantes les pregunto, ¿quién me puede definir concreto? La mayoría de los muchachos dicen, es una piedra artificial. Esa expresión es muy bonita, está en la literatura, y es así, a mí me gusta empezar ahí, pero empezamos a tener mensajes en la definición. El concepto de piedra artificial. La palabra piedra es relevante. La piedra nos lleva a pensar en algo como duro, como resistente. La definición no dice es una masa artificial, es una arena artificial, es un plástico. No, es una piedra artificial. Nos manda un mensaje subliminal de algo que es resistente. Pero la palabra artificial yo le doy énfasis, por eso la resalto, porque desde mi punto de vista, independiente de conceptos filosóficos, religiosos, todas esas cosas, el concepto artificial que es elaborado por el hombre da un grado de imperfección. Entonces ahí empieza la definición para mí. El concreto es un material con bastantes imperfecciones. En la medida que las entendamos, lo vamos a poder manejar. Además es una mezcla heterogénea. Cuando decimos mezcla es que se compone de cosas diferentes. El cemento, más la arena, más la grava, más el agua, más los aditivos. Todos esos materiales son muy diferentes entre sí. Por eso el adjetivo heterogénea es relevante. Eso es importante, ¿por qué? Porque el concreto es un material heterogéneo, pero para un diseñador estructural, para una estructura, el concreto es un material homogéneo. Y las normas y los diseños y todo lo hacen pensando que el concreto es homogéneo, pero resulta que el concreto no es tan homogéneo, es hecho de muchos materiales heterogéneos. Entonces eso es parte del reto, que al final lo tenemos que manejar como un material homogéneo, pero su composición es completamente heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Porque el cemento es muy diferente al agua, la arena es muy diferente a un aditivo, el agua es muy diferente a una piedra. Entonces, esa heterogeneidad, al unirse, tiene que formar un material homogéneo y uniforme, que además tiene una cosa muy interesante, diferente a muchos materiales que se utilizan en la construcción, que como por arte de magia inicialmente se deja moldear, se deja transportar, se deja darle forma, porque está en un estado plástico, y como si fuera mágico, de pronto se endurece. Y eso es interesantísimo. Entonces, cuando inicialmente está en estado plástico y lo podemos colocar y todo eso, y después se vuelve un sólido, ya en el sólido empezamos a mirar unas cosas que ya son las tradicionales, soportar esfuerzos mecánicos, eso todo el mundo lo entiende. Pero termino con algo que no es tan común, aunque últimamente se le hace mucha propaganda, es el concepto de durabilidad. Entonces, el concepto de durabilidad es que soporte todos esos esfuerzos mecánicos en el tiempo, pero ante agentes agresivos. Entonces, aquí con esta definición doy algunos tips que nos hacen reflexionar un poquito sobre las bondades e imperfecciones que tiene el concreto. El concreto pues tiene sus tres estados, inicialmente está en estado fresco, pasa el tiempo y empieza a fraguar, y pasa el tiempo y empieza a endurecerse y se forma un sólido. Con esta diapositiva de la composición, que aquí me pudiera quedar 20 minutos conversando en algo tan sencillo como decir que un concreto pesa en general promedio más o menos 2.3 toneladas, 2.300 kilos, una receta estándar, una receta convencional, pero aquí el mensaje y la reflexión está encaminada a lo siguiente. Primero, miremos la composición. La mayoría de la masa de concreto son los agregados. Entonces, como la mayoría de la masa del concreto son los agregados, pues lo que le pasa a los agregados es relevante. El cemento no es mayoritario, pero sin embargo es fundamental. El agua es menos preponderante en el volumen y en la masa, pero el cemento no reacciona si no hay agua. Entonces todos de alguna manera son importantes, pero aquí el mensaje no es tanto la composición, sino que fíjense que hay dos columnas, volumen y peso.
y de alguna manera la normativa ya nos empieza a decir, oiga, señores, para producir concreto la unidad de medida es el metro cúbico. Y es lógico porque en las obras normalmente son los volúmenes los que se utilizan para medición. Los, los, los ingenieros de obra y todo eso hacen sus cuentas de base de la geometría de los elementos y hablan de metro cúbico. Eso lo dice la norma. Pero fíjense que nosotros pesamos, porque también vendemos la idea que el concreto es más exacto cuando lo pesamos. Entonces, hay un, hay un mensaje ahí que uno dice, oiga, ¿es volumen o peso? La clave aquí es la correlación. Y en esa correlación yo encuentro que todavía hay muchas inquietudes y muchos errores en la obra, aunque pareciera algo muy básico. Pero dependiendo ese cambio de volumen a peso tiene unas unidades de conversión que son las densidades. Y resulta que las densidades, como lo vamos a ver más adelante, ahí esa palabra es muy heterogénea. Hablamos de densidades, de masas unitarias, de pesos específicos, de densidades absolutas, densidades nominales, densidades aparentes con estado SS. Entonces nos empezamos a confundir y aunque no creamos hay muchas confusiones en algunos proyectos. Las normas para manejar este tema de masas unitarias, todo eso, pues están contempladas en la normativa colombiana, la CNTC, y básicamente del cemento. Vamos a hablar muy poquito porque obviamente la tecnología del cemento es muy amplia, pero varios tips que quiero hacer relevantes. Primero, es reflexionar sobre por qué el cemento viene en polvo. ¿Por qué la industria no nos vende cubos de cemento o ladrillos de cemento? Todo eso, porque hay un concepto fundamental que es la superficie específica. La superficie específica del cemento es un concepto que nos dice que un grano o un material, al fracturarse, al molerse, aumenta el área superficial de contacto y es lo que se llama como superficie específica. Entonces, entre más dividido, más fracturado o más molido sea el material, tiene más área de reacción. Y el cemento es un polvo precisamente porque ha sido molido muy finamente para que tenga una gran área superficial y que permita reaccionar con el agua. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que el cemento, al ser fraccionado, molido y ser muy fino, es muy ávido del agua, de la humedad. Y así como es muy ávido de agua, también de la humedad que tiene en la atmósfera, el aire. Entonces, de alguna manera, los elementos en las plantas deben ser herméticos, tratar de evitar en lo posible que haya contacto de humedad con el cemento, porque con el paso del tiempo el cemento empieza a reaccionar. Entonces, es caso en las obras cuando tenemos cemento almacenado durante mucho tiempo, a pesar de que los hilos tratan de ser herméticos, no son completamente herméticos y puede haber reacción del cemento con el agua y empieza a endurecerse. Ese concepto de la superficie específica. El otro concepto es que el cemento, pues, acuérdense que el cemento es una combinación de clínker con yeso y posiblemente con unas adiciones, etcétera, se produce en un horno y dependiendo de las características del horno se descompone y se consiguen esos materiales y se obtienen diferentes tipos de cemento. Esos diferentes tipos de cemento están contemplados en una norma y en general a las obras llegan diferentes tipos de cemento. En Colombia la mayoría de los proyectos, o por supuesto no todos, pero la mayoría utilizan cementos tipo ART de alta resistencia temprana o cementos de uso general, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de las necesidades. Pero aquí el tip que les quiero hacer como reflexión es que esos cementos todos son diferentes. Todos tienen una capacidad de acomodación en los hilos diferente, una capacidad de transporte por el sinfín diferente, una capacidad de reaccionar con la humedad de la atmósfera diferente. Entonces, de alguna manera esto afecta primero la limpieza de los elementos, segundo las reacciones, obviamente los tipos de concretos que vamos a sacar, y la acomodación, por ejemplo, cuando se miden inventarios en los hilos y todas esas cosas, cada cambio, cada tipo de cemento tiene una acomodación diferente, unos pesos específicos diferentes, unas masas unitarias diferentes, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para medir muchas veces inventarios, etcétera. De los agregados,
Obviamente hay muchas cosas que se podrían hablar de los agregados, pero solo me voy a concentrar en algunos tips importantes. En general, el agregado es, la definición de agregado son básicamente, son materiales granulares, granos, que de alguna manera se mezclan con la pasta de cemento, que es el cemento con el agua, y, y pues nos dan el concreto. Pero acuérdense que como los agregados en la composición de concreto es tan alta, estamos hablando entre un 65 y 85%, entonces lo que le pase al agregado o las características del agregado van a influir, por supuesto, en forma relevante en lo que le pasa al concreto. Entonces, de alguna manera, la tecnología de los agregados está ligada a la tecnología del concreto. Normalmente los agregados en la literatura, y yo siempre lo decía, los agregados deben ser inertes. O sea, que queremos en el concreto que el que reaccione es el agua con el cemento y con los aditivos, pero que el agregado sea inerte. Eso ya actualmente no es tan claro porque hay muchos agregados de tipo inerte, pero de todas maneras, en general, el agregado lo que necesitamos es que nos aporte la resistencia, que no nos modifique mucho las reacciones de cemento con el agua, y básicamente nos bajen costos. Pero los agregados tienen muchas variaciones. Por ejemplo, la fuente. La fuente de los agregados es importante. Los agregados básicamente, o por lo menos en Colombia, la mayoría de los agregados, la mayoría, no todos, son productos en general de la naturaleza. Los sacamos, los agregados salen de los volcanes, a veces de los ríos, a veces de una combinación de ríos con volcán y todas esas cosas, y geológicamente se identifican en ígneos, sedimentarios y metamórficos. Ahorita lo importante no es entender esa parte geológica, sino que los materiales, dependiendo de las zonas del país, uno ya sabe que puede tener un componente ígneo, un componente sedimentario, un componente metamórfico. ¿Eso por qué es relevante para una operación de concreto? Porque todos los materiales, dependiendo de su fuente geológica, son diferentes y actúan diferentes. Y no es lo mismo la acomodación de un material ígneo a un material sedimentario, no es lo mismo como fluye en las tolvas, como fluye en la banda, como fluye en una bomba de concreto, como fluye en un elemento. Entonces eso hay que entenderlo porque nos puede variar, si no entendemos esas características, como lo que puede pasar en todo el proceso. Básicamente la normativa en Colombia pues está muy, pues en general en todos los países está muy documentada. En Colombia la NTC 174 nos habla de las especificaciones de los agregados para concreto y habla de muchas características, pero entre todas hay una que es relevante, que le da una responsabilidad al productor de concreto de que tenga el conocimiento de las características de los materiales. Eso lo dice la norma, la NTC 3318. Entonces, un poquito el tip acá, el mensaje es que los que operan concreto tienen que tener esa información y tiene que estar esa información disponible, ya sea que sea responsabilidad del productor o del dueño del proyecto, etcétera, pero la información tiene que estar. Estamos hablando de fuente, de densidades, de granulometría, en general de los materiales. De los agregados, pues lo relevante y lo que más en general se maneja en los proyectos es la granulometría. La granulometría todos entendemos más o menos que es una granulometría. Yo solo quiero recordar que en la granulometría hay algunos puntos muy importantes y tienen su efecto en el diseño de una planta de concretos, especialmente en la estolva y todo eso. Es que nosotros los agregados pues los separamos por tamices. Y hay la primera gran clasificación es según el tamaño, los diferenciamos en agregado grueso y agregado fino. Esa es como la gran clasificación por tamaño. Y hay un tema normativo que nos los separa, que es el tamín número 4. El tamín número 4, acuérdense que el tamín número 4, el número indica la cantidad de divisiones que tiene una pulgada. Entonces el tamín número 4 dice que los huequitos de la malla miden 4.75 milímetros. Entonces de ahí sale la definición. Todo lo que sea más grueso de 4.75 milímetros lo denominamos agregado grueso.
todo lo que sea más fino de 4,75 milímetros lo denominamos agregado fino. Entonces, en general eso se maneja y en general las plantas de concreto tienen esa separación. Una tolva para agregado grueso, una o dos tolvas para agregado fino. Bueno, eso sí depende del diseño de la planta. Pero hay una separación entre la grava y la arena. Pero aquí hay una cosa que no todo el mundo maneja y me parece relevante hacer énfasis, es que en el agregado fino y lo que se llama arena tiene un límite que es el tamiz número 100. El tamiz número 100 es algo muy fino, de tal manera que en una pulgada tengamos 100 orificios. Esos 100 orificios quiere decir que cada orificio mide 0,15 milímetros. Y a lo que voy es, lo que sea más pequeño que ese tamiz número 100 ya no es arena. Y eso es importante. Ya no es arena. Técnicamente son limos o arcillas. Y en la tecnología de concreto, los limos y arcillas son peligrosísimos. La reacción del cemento con el agua se ve siempre deteriorada por la presencia de limos y arcillas, por unos conceptos técnicos que ahorita no vamos a profundizar. Entonces, a veces creemos que nos está llegando arena, pero en muchos casos nos está llegando es mucho limo y mucha arcilla, y tienen un impacto fundamental en la calidad de la estructura. El otro concepto importante es el tamaño máximo. El tamaño máximo a veces se utiliza mal. Hay dos definiciones importantes. Una es el tamaño máximo, que es, digamos, la piedra más grande que tiene un material. Llega una volqueta con material y la piedra más grande, ese es el tamaño máximo. Pero eso en tecnología de concreto no lo usamos para nada. Lo que utilizamos es el concepto de tamaño máximo nominal, que se parece, pero no es. En general, hay una definición que está ahí, la pueden leer, es el tamiz superior de mayor abertura, aquel donde el porcentaje retenido acumulado es igual o mayor al 15%. Eso en español quiere decir que es la, la mayoría de partículas grandes que tiene un material, y eso nos define el tamaño máximo nominal. Y ese es el concepto que se utiliza poco en la obra. Cuando uno habla de tamaño máximo nominal 3/4, es diferente a hablar de si la piedra más grande es de 3/4, es muy diferente. Entonces, este concepto, un poquito el tip, es que técnicamente uno en el lenguaje de la tecnología de concreto debe hablar siempre de tamaño máximo nominal. El de compras debe comprar un agregado por tamaño máximo nominal, el transporte tamaño máximo nominal, la producción por tamaño máximo nominal, el diseño por tamaño máximo nominal, no por tamaño máximo. El otro concepto que todo el mundo maneja es el módulo de finura. El módulo de finura pues es un número que se sale de la granometría que nos dice qué tan gruesa o tan fina es una arena. Se aplica también para gravar, pero en general se utiliza en la arena. El módulo de finura, con el número, podemos saber si un agregado muy fino es normal o es muy grueso. Eso es relevante porque aquí el tip principal es que los resultados de los concretos, el aspecto del concreto, la rheología del concreto, la resistencia del concreto, el acabado del concreto está íntimamente relacionado con el módulo de finura del agregado fino, o sea, de la arena. Es peligroso hacer concretos con arenas muy finas, es peligrosísimo, como también es muy complicado hacer concretos con arenas gruesas, pero no todos los días podemos tener arenas normales. Entonces ese juego lo tiene que conocer o entender la persona que opera, que diseña el concreto, que maneja el concreto, para tener un poquito de limitación en los materiales que utiliza. De esto es relevante, y a mí me ha tocado lidiar con este tema en los proyectos, es entender las diferencias que hay en los conceptos de densidad. Densidad, acuérdense, en el colegio nos enseñaron, densidad es peso sobre volumen o masa sobre volumen afectada por la gravedad. Bueno, pero hay unas palabras aquí que son relevantes. La palabra densidad nos dice algo, nos dice, oiga, yo cojo un material, lo meto en un recipiente, un volumen, y me pesa tanto. Pero hay otras palabritas que salen por ahí, masas unitarias. Se parece a la densidad, pues es una densidad. Y hay unos ensayos que dicen masas unitarias sueltas, otros ensayos masas unitarias compactas. Todo eso es relevante y voy a tratar de explicarlo muy sencillamente. El concepto de masas unitarias se utiliza cuando el material está en su estado, digamos, entre comillas, natural. Cuando depositamos un viaje de material sobre un terreno o en la tolva o en el espacio de la planta.
ahí el material se deposita y ocupa un volumen. Para saber eso y para poder medir inventarios y todo eso, tengo que conocer las masas unitarias del material y tengo que hacer un ensayo específico para medir ese material. Y eso me ayuda mucho a los inventarios. Pero cuando ese material se mezcla con el cemento, con el agua, con aditivos, ya el concepto de masa unitaria no es aplicable, sino entra el concepto de densidades nominal, absoluta y aparente, y dependiendo de las condiciones que tienen los materiales. En general, para los diseños este concepto se utiliza mucho para el diseñador de concreto. El diseñador de concreto utiliza el concepto de densidad para hacer sus diseños. En la planta se utiliza el concepto de masas unitarias. Para transportar debemos manejar el concepto de masas unitarias. Por poner un ejemplo, una masa unitaria de una arena normalmente puede ser 1.500 kilos por metro cúbico. Y la densidad de esa misma arena puede estar del orden de 2.500 kilos por metro cúbico. Los números son muy diferentes, entonces si hay confusión, imagínense los errores que puede haber en un diseño de concreto. Estos conceptos están normalizados y hay que conocerlos, y la misma norma nos dice, oiga, tenga claro eso y dígame todas esas características y todo eso. Digamos, esos son conceptos normalizados. El otro concepto importante, fundamental en las plantas de concreto es el concepto de absorción y humedad. Absorción no tiene nada de misterio, los materiales son porosos, entre los poros ellos, entre comillas, chupan parte de humedad, entonces eso hay que conocerlo, porque un material muy absorbente me va a chupar más agua, un material menos absorbente me va a chupar menos agua. Y el concepto de humedad es el agua que le está sobrando al material. En las plantas de concreto esos parámetros en los sistemas se introducen porque son parte de los factores de ajuste de un diseño de mezclas. Pero yo he visto que en los proyectos ese concepto no se maneja muy bien. Entonces, cuando una mezcla no da el asentamiento que es y todo eso, el operario tiende a hacer ajustes en la absorción y en la humedad, y esto es un error. ¿Por qué? Porque las absorciones dependen de la roca, de la fuente. En general, si una planta está recibiendo el mismo material, la misma fuente, la misma roca, entre comillas, la absorción no debe cambiar a menos de que cambie la roca y cambie la fuente. Entonces, esa práctica de jugar con las absorciones para cuadrar los asentamientos es un completo error porque descuadra los volúmenes y descuadra todo. Y la humedad debe ser la que midamos. Acordémonos que digamos, es lo normal en los proyectos que las humedades no las miden. Las humedades, desafortunadamente, la realidad es que las asumen, se las inventan, pero las humedades deben ser lo más fiel a la realidad. Y las humedades el operario no debe estar jugando con las humedades, debe utilizar las humedades que un ensayo nos dice. Obviamente hay operarios muy expertos que le atinan un poquito a la humedad. A mí me ha tocado muchas veces asumir humedades viendo un material, pero lo ideal sería medirlas. Cualquier cambio en las absorciones, en las humedades, me cambia los volúmenes y acuérdese del primer slide que les presenté. Al cambiar el volumen, cambia la masa. Entonces, todo ese juego tiene que ser muy exacto. Los agregados, como ya lo expresamos, a veces llegan sucios, llegan con limos y arcillas, con materia orgánica y todo eso. ¿Eso en qué me afecta? Me afectan muchas cosas en la operación. Primero, una arena, por ejemplo, que es lo que más se nota, una arena arcillosa o una arena con mucho limo, tiende a tener dificultad en las tolvas, porque los limos y la arcilla son materiales que tienden a adherirse a las paredes. Entonces, a veces la operación se ve, digamos, con dificultades porque los materiales no bajan. Eso es un síntoma de que están algo sucios. Entonces, ojo, porque puede afectarse. Pero a veces pasa que los concretos se ven más bonitos cuando los agregados están sucios porque la arcilla y el limo dan una pasta adicional. Y eso es un error porque a la persona le gusta cómo se ve el concreto, pero realmente nos está generando algunos problemas. Primero, resistencia y después generar fisuras. Entonces, por eso hago énfasis aquí en estos materiales contaminantes. Del agua no hay mucho que decir. El agua, pues, el agua, primero, obviamente está en una norma colombiana, el agua para la elaboración de concretos, pero aquí el concepto es que el agua en el concreto nos sirve para el mezclado porque nos permite la hidratación
que ya vamos a hablar más adelante de la hidratación, nos da la manejabilidad, la reología, pero el agua también nos sirve para curar los elementos estructurales y nos sirve también para el lavado de agregados. Del agua, digamos, lo único que yo quiero decirles es que el agua, tener cuidado en aquellos proyectos donde obviamente no hay acceso al agua, pues, no es fácil. En las ciudades es muy fácil, pero en los proyectos fuera de las ciudades, entonces el agua casi siempre llega en tanques, cisternas. El único concepto ahí es saber de dónde viene, porque el agua a veces sale de fuentes no sanas, entonces hay que tener cuidado porque el agua también pudiera salir de una fuente que no nos guste, que tenga materia orgánica, que tenga arcilla, limos, etcétera. Entonces el agua debemos conocer la fuente y de vez en cuando mandarla a caracterizar. De los aditivos no hay mucho que decir, los proveedores de aditivos en esto son, pues, son los mejores eh, vendedores, tanto técnico como comercialmente, de los aditivos. Lo único que yo quiero decir de los aditivos es que como las dosis de los aditivos son tan pequeñas, los elementos para pesar y medir los aditivos tienen que ser muy exactos, bastante estrictos. Los aditivos deben pesarse o deben medirse por volumen, pero en forma muy exacta, porque las dosis tan pequeñas que cualquier variación genera muchos problemas. Digamos, lo que quiero decir de los aditivos. No vamos a hablar de tecnología de aditivos porque, pues, por el tiempo. Para eso hay obviamente unas normas específicas, pero adicionalmente, bueno, entre otras son tips. Yo soy de los que siempre, yo no tengo ningún vínculo con compañías de aditivos, a mí no me pagan los señores de los aditivos y todas esas cosas, pero yo siempre soy digamos, un apostador por el uso de aditivos. Cuando a mí me preguntan si es posible no utilizar aditivos, casi que mi respuesta es sí es posible, pero no lo hagamos, utilicemos siempre los aditivos. Me parece que dan unos beneficios en los proyectos siempre fantásticos. Y a su vez, hay unos materiales que reemplazan de alguna manera el cemento por algunas necesidades que tenga la parte técnica o que tengan los costos, que son las famosas adiciones, que son materiales cementantes que se parecen al cemento, pero no son cemento, como la silicación, como la ceniza, de esas cosas, que yo, si las plantas fueran mías, alguna vez tuve plantas mías, para mí deberíamos siempre utilizar aditivos y adiciones. Dan unas características muy beneficiosas en la tecnología del concreto. Para eso, obviamente, también hay unas normas específicas, en tanto las cenizas volantes, las puzolanas, etcétera. Bueno, ahora pasemos al tema de concreto. Ya hablamos algo de cada material, algunos tips relacionados con la operación. Ahora hablemos de ya el concreto, cuando hemos mezclado estas materias primas y tenemos concreto. Lo primero es que recordar que el concreto va a estar, inicialmente lo mezclamos en estado plástico, lo que se conoce como estado fresco, luego viene un proceso de fraguado y luego viene y se endurece. Cuando el concreto está en estado fresco, eh, para poder hablar de concreto, hay una palabra que parece obvia, pero es muy importante, es el mezclado. El mezclado, acuérdese que como el concreto son unos materiales heterogéneos, necesito combinarlos. ¿Cómo? Mezclarlos. ¿Por qué es importante esa palabra? Pues parece obvia, pero el concepto de mezclado es garantizar que cubra todos los agregados con la pasta de cemento. Si no logramos que haya ese cubrimiento de todos los granos con la pasta de cemento, no obtenemos el concreto, y esto es muy importante. Entonces, esa palabra que parece tan obvia tiene que tener esa condición. Hay muchas formas de mezclado. Muchísimas, pero lo importante es que cualquiera que sea el mecanismo de mezclado garantice que la pasta cubre los agregados. Y eso, para eso necesita, para que la pasta mezcle todo, cubra todos los agregados, necesitamos un tiempo, y ese tiempo está normalizado. Desafortunadamente, y soy el primero que lo acepto, la normativa es un poquito confusa en cuanto a los tiempos. Uno, en general, se enreda uno mucho porque aparecen números diferentes en los textos de la norma y todo eso. Entonces, de alguna manera, un poquito en resumen, hay que tener unos tiempos mínimos para garantizar que la pasta cubra los agregados. Esos tiempos números están normalizados. Estamos hablando que entre 30 y 90 segundos
es como el rango amplio de mezclado y depende del tamaño del bache y todo eso. Entonces, en general, para las plantas en obra, todo eso, dependiendo del tamaño de la planta, pues si el mezclador es muy grande, pues necesito más tiempo. Y si el mezclador es muy pequeño, necesito menos tiempo. Pero en general se habla de que para baches de 0,76 metros cúbicos o menos se debe, el tiempo de mezclado mínimo es 1 minuto. Eso es un problema o digamos temas de discusión porque en los proyectos a veces se necesita rapidez y todo eso se sacrifica y en eso tiene que ver mucho el operario, se sacrifica el tiempo de mezclado por la productividad, pero afecta la calidad. Entonces un poquito para que les quede claro que eso está normalizado y dependiendo del tamaño. Otro concepto muy importante en este tema de tecnología es esta gráfica que parece una etapa de ciclismo, dice mucho para explicar lo que le pasa al concreto. Esta gráfica, independientemente de lo que dice la gráfica, se las quiero explicar. Es una gráfica que en el eje X, o sea, en la parte Y, la parte vertical, me dice qué tanto es tan intenso la reacción del cemento con el agua. Y esa reacción, acuérdense que el cemento y el agua generan una reacción exotérmica y todo eso generan calor, y ese calor se mide y dice que en los primeros momentos de unión del cemento con el agua, la reacción es muy intensa, genera mucho calor aunque uno no lo sienta, y la reacción es intensa. Luego, por obra y gracia del Espíritu Santo, esa reacción se baja y se atenúa y hay un bache, que es lo que aquí estamos mostrando como tiempo de manejabilidad. Ese tiempo de manejabilidad es el tiempo que nos permite colocar el concreto, transportarlo, almacenarlo si hubiera un momento de bombearlo, etcétera. Ese tiempo de manejabilidad es importante en el concreto y le sucede al concreto porque la reacción del cemento con el agua es así. El cemento con el agua al reaccionar generan un bache. O sea, como que la liberación de energía inicial, como que se calma, se aplana. Esto dura un tiempo, muchos minutos, hasta horas. Entonces nos permite transportar el concreto a veces 3 horas, 4 horas, 5 horas. A veces tenemos que adicionarle aditivos para que funcione más, pero si no adicionáramos aditivos, de por sí el cemento, la reacción del cemento con el agua nos da algún tiempo de manejabilidad. Después de ese tiempo de manejabilidad, empieza a aumentar la reacción, empezamos un proceso de fraguado, llega hasta un punto máximo de generación y ahí es cuando encontramos que el concreto se vuelve un sólido. Y después el concreto, cuando ya es un sólido, se empieza a enfriar. Esa es la descripción de la gráfica. ¿Por qué es relevante? Porque ahorita vamos a hablar del tiempo de manejabilidad. El tiempo de manejabilidad que se da en unas horas es lo que nos define, digamos, el espacio de tiempo que tenemos para colocar el concreto y todo eso. En esa manejabilidad de ese concreto de estado fresco hay muchas cosas que se le pueden mirar al concreto. Se le mide, por ejemplo, el asentamiento o la fluidez, dependiendo del tipo de concreto, o cualquier ensayo que nos permita ver la manejabilidad. Acuerde que la manejabilidad es como digamos, la facilidad o dificultad que tiene un concreto para colocarse. En general se habla de que si un concreto es muy fluido, es más fácil de colocar. Y si es menos fluido, es más difícil. Ese es el concepto. Entonces, normalmente se habla de concreto manejable, muy manejable, lo asociamos con más fluidez, con mayor asentamiento. Un concreto de menos manejabilidad, como un concreto para pavimentos, es un poquito como más duro, tiene menos fluidez y todas esas cosas. Además de esa característica que se mira cuando el concreto está en estado fresco, la apariencia es importantísima. La apariencia no es una norma, pero aprovecho para el operario mirando el concreto, sabe mucho sobre las características del concreto. Mirando este ensayo uno puede saber si el concreto se segrega, si se le ven mucho las piedras, si tiene buen acabado, si, etcétera, etcétera, etcétera. El asentamiento es una especificación. El asentamiento no se lo inventa el operario, no se lo inventa nadie, depende del tipo de sistema constructivo. El tipo de sistema constructivo nos define qué grado de manejabilidad de tener un concreto y nos devolvemos, entonces el productor de concreto tiene que aplicar el asentamiento que exige ese sistema constructivo. Y ese asentamiento tiene que demorarse en el tiempo.
Hay una característica que es propia del cemento en su reacción con el agua, que es que la manejabilidad se pierde con el tiempo. Eso es una característica que tiene el concreto. El concreto es así, la reacción del cemento con el agua es así. Entonces es una gráfica que inicialmente nos da una manejabilidad y con el paso del tiempo, hablamos del tiempo en horas, esa manejabilidad se va reduciendo. Y eso se mide y hay que conocerlo. La norma nos dice, oiga, ese tiempo de manejabilidad debe darnos, aunque sea un tiempo pequeño, para que podamos colocar el concreto. Entonces dice mínimo de 30 minutos. Y depende del sistema constructivo, dependiendo si es un bombeo, dependiendo si un concreto va a ir transportado varios kilómetros y todas esas cosas, ya se define el tiempo de manejabilidad y se diseña el concreto para ese tiempo de manejabilidad. Por ejemplo, yo puedo hacer un diseño de un concreto que salga de Bogotá y llegue a Girardot, o sea, unas 4 horas, se diseña el concreto con los aditivos que corresponden y listo, y funciona. Pero también hay sistemas como los prefabricados que yo no necesito tanto tiempo de manejabilidad, necesito mínimo la media hora nomás, pero no necesito 5 horas. Entonces, todo eso hace parte del diseño. Pero lo que les quiero decir es que la norma habla de ese tema y pone unos límites mínimos. El proceso de fraguado es un poquito transparente para la planta, para el productor de concreto, porque el proceso fraguado lo siente es el elemento, pero en la planta de concreto tiene una afectación. Si algún operario no entiende este problema, no se va a preocupar, por ejemplo, del aseo de su mezclador, porque si empezamos a producir a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, posiblemente con un cemento tipo ART de alta resistencia temprana, a mediodía ya han pasado unas 6 horas, posiblemente hay parte del concreto que quedó en el mezclador porque no se ha limpiado, que empieza a fraguar y que empieza a endurecerse. Entonces este concepto tiene que ser claro porque posiblemente tengamos que entrar en nuestras prácticas a limpiar los mezcladores, por ejemplo, cada 6 horas, dependiendo, por supuesto, como ya les acabo de decir, del tipo de cemento y si hay aditivos o no. Entonces ese concepto en ese aspecto es que le afecta a la planta de concretos, de resto es a la hora a la que le afecta. Ese proceso de fraguado es cuando yo le mostraba que la curva, la reacción del cemento empieza a subir la reacción y a calentarse. Un síntoma, eso lo saben la mayoría de los conductores de concreto, cuando tienen problemas en sus transportes de los concretos a las obras, en general, cuando se asustan porque la mezcla empieza a calentar. Cuando se empieza a calentar una mezcla de concreto es que ya este proceso de fraguado empezó y hay una práctica que dice cuando el concreto empieza a fraguar no se debe colocar, no se debe transportar, no se debe mezclar, no se debe tocar. Entonces esos conceptos hay que conocerlos un poquito. Ese proceso de fraguado pues tiene sus ensayos respectivos, ahorita no es importante. Cuando la, la reacción llega a su punto máximo, generó su máximo calor, coincide con un momento en que el concreto ya se vuelve un sólido y entramos en una fase del concreto que lo llamamos concreto en estado endurecido. El concreto en estado endurecido empieza más o menos, eso depende de muchas características, el tipo de cemento, de los aditivos, de las condiciones climatológicas y todas esas cosas, pero más o menos después de unas 10 horas, 12 horas. Entonces normalmente en las obras se construye de día y se deja que por la noche fragüe y el concreto llegue a ese estado sólido. En el estado sólido del concreto, pues ya las cosas que son muy comunes, nos interesan las resistencias mecánicas, que no se nos fisure, el módulo de elasticidad, la permeabilidad, la estabilidad, bueno, una cantidad de características muy importantes específicamente para los diseñadores de los concretos y de las estructuras y se miden y para eso son las pruebas y las muestras que se toman en las plantas. Pero de todo esto, en lo que me parece que debo hacer énfasis es en esta gráfica. Esta gráfica me va a tener 2 minutos acá. Es muy importante. Había un señor que fue un gomoso, digamos, de las personas, para mí un genio, de los que más entendió la tecnología de concreto y dio muchas bases en el siglo XIX, Duff Abrams. Ese señor sacó esta expresión la tengo a la derecha en amarillo, es una ecuación matemática y en la gráfica tiene esa expresión. ¿Qué nos dice esa ecuación? Esa ecuación es muy importante porque hasta la fecha
Más o menos tiene unos 200 años digamos, esta ecuación. Esta ecuación yo la llamo casi que una ley, porque hasta ahora, después de 200 años, no hay nadie que la haya refutado. Y esa relación o ley, como la queramos llamar, indica que la resistencia mecánica de un concreto es inmensamente proporcional a su relación agua-cemento. Cuando hablamos de relación agua-cemento es simplemente la división de la cantidad de agua con la cantidad de cemento. Eso, eso en español quiere decir que un concreto, si tiene mucha agua, baja la resistencia, eso lo sabe todo el mundo. Cuando tiene menos agua, la resistencia es mayor. Pero es que es una ecuación matemática y es bastante exacta. Entonces, el mensaje es que si esto es una ley y si eso es una ecuación matemática, pues es un error cambiar esas condiciones en las operaciones. ¿Cómo se cambian las condiciones en las operaciones? Cambiando la humedad, si no es real, cambiando la absorción, echándole más agüita, echándole más cementico o echándole menos cementico. Y ahí entramos a que la planta, el sistema de dosificación y la operación es fundamental para que esta ley se cumpla. Esta ley tiene una limitante muy importante. Como es una ecuación, fíjense que si yo tengo aquí una relación agua-cemento, o sea, una cantidad de agua muy alta, empiezo a disminuir el agua, la resistencia va empezando a subir. Si disminuye el agua, la resistencia va subiendo. Si disminuye el agua, la resistencia. Entonces, en teoría, alguien dice, oiga, pero entonces si el agua tiende a cero, la resistencia se vuelve infinita. Esas condiciones son matemáticas. En la realidad no es así. Y este señor, como era un genio, lo tuvo clarísimo y dijo, ojo, usted no me vaya a caer en el error de no echarle agua al concreto pensando que la resistencia se vuelve infinito. ¿Por qué? Porque para que haya resistencia necesito que el cemento reaccione con el agua. Entonces el señor puso unos límites de frontera que son esta ley se cumple siempre y cuando haya hidratación del cemento, o sea, haya agua, y cuando el concreto se compacte y se vibre. Entonces, si no se cumplen esas dos condiciones, esto no se cumple. Entonces, estos casos, los problemas de resistencia y todo eso, pueden ser cuando no se hidrata bien el cemento o cuando no se compacta o no se vibra el concreto. Quería hacer como énfasis en esta ecuación. Otra característica que tiene la resistencia del concreto, que todos la sabemos, es que la resistencia tiene una curva de esta forma y es de esta forma y no es de otra forma, porque la resistencia del concreto depende de la resistencia del cemento y la resistencia del cemento depende de la resistencia del clínker y así reacciona el clínker en su componente general. Entonces, esta gráfica nos dice que a medida que pasan los días, la resistencia aumenta. Hasta ahora, bueno, no tengo las pruebas, pero eso sí le digo que alguna vez lo leí. Y los franceses han estado midiendo concretos y llevan ya casi 500 años de medir resistencia al concreto y hasta ahora esta ecuación, esta gráfica se ha cumplido, que siempre que pasa el tiempo la resistencia es mayor. Entonces, aquellos casos en las obras donde la resistencia a 14 días se baja o a 28 días se baja y a 7 días estaba alto, no es un problema de concreto, es un problema externo al concreto. ¿Listo? Uno puede jugar con los diseños, con la relación agua-cemento, con los aditivos y hace que las curvas se hagan más rápido, o sea, obtengamos resistencias iniciales altas o al revés, o nos demoremos en las resistencias. Eso el diseñador de concreto lo maneja. Otro concepto que quiero ya darles, ya un poquito para terminar este tema de tecnología, es que la resistencia del concreto tiene dos conceptos. Es directamente proporcional a la flexión, al impacto, al fuego, a la densidad, a la tensión, a la torsión, al modo elástico, y es inversamente proporcional a la permeabilidad y la relación agua-cemento. Este concepto el diseñador de concreto lo tiene que tener muy claro. Lo otro es cómo se mide el concreto. El concreto básicamente se mide por conceptos estadísticos. No voy a ahondar mucho en este tema, pero darle los tips. En la naturaleza hay formas de medir los fenómenos. Hay unos fenómenos que se consideran determinísticos y otros probabilísticos. Por ejemplo, tirar una moneda cara o sello es algo determinístico. Hay unas soluciones que son o cara o sello, no son tan variables, pero hay otras que son probabilísticas, como la física cuántica, como tirar
un dardo al tiro al blanco y nos dan ese tipo de fenómenos que son probabilísticos, son producto de muchas variaciones. Y en el concreto está casi que definido, identificado, que en el concreto hay más de 60 variables que afectan la resistencia del concreto. Eso está documentado, el ACI tiene eso documentado. A mí me gusta decir que el concreto es muy variable, que tiene más de 60 variables que afectan la resistencia. Entonces, ¿qué pasa con las resistencias? Las resistencias nunca dan lo mismo. Entonces, si yo me pongo a producir un tipo de concreto, siempre el mismo tipo de concreto, le saco muchas muestras a este tipo de concreto, mido la resistencia a la compresión a 28 días, voy a tener gráficas de este estilo. La mayoría de los datos se van a acercar a la de resistencia de diseño, pero muchos datos van a dar más que la resistencia del diseño y muchos menos que la resistencia de concreto. Y esto es un comportamiento real y frecuente del concreto. Entonces esta gráfica es muy bonita porque mire, es como tiene una montañita, arranca muy bajito, sube y baja. Y eso entra a una cosa que los estadísticos son expertos en esos temas. Y hay una gráfica que la estadística maneja que se parece mucho. Mire, esta gráfica se parece mucho a este comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Los estadísticos nos empezaron a enseñar cómo se evalúa estadísticamente en concreto. Y dijeron, oiga, hágame caso a mí, que yo soy experto en estadístico, usted concretero no sabe nada de estadístico, déjeme y yo le resuelvo su problema. Y le resuelvo su problema es porque yo conozco este comportamiento de esta gráfica, y esta gráfica normalmente son asintóticas, tienen un promedio, tiene una abertura, la montañita tiene una abertura que se mide por la desviación estándar. Entonces, señores concreteros, mídame la desviación estándar de los resultados de los concretos y mídame el promedio y yo le digo cómo está su proceso. Y eso hay una cantidad de ecuaciones que ahorita no nos vamos a detener, pero una de esas ecuaciones miden los promedios y la desviación estándar y el coeficiente de variación de las resistencias del concreto, y esas resistencias de concreto nos muestran gráficas muy, digamos, amplias y muy esbeltas. Esa amplitud y esa esbeltez nos da una forma de saber si el proceso tiene mucha variación o no. Y esa variación se mide como la desviación estándar. Entonces los diseñadores de concreto trabajamos con unos factores de seguridad para garantizar la resistencia y siempre dependiendo de la desviación estándar, y eso está normalizado. La desviación estándar de los concretos de las licencias son muy importantes. Y esas desviaciones estándar es la suma de desviaciones de muchos conceptos, como de la calidad de los materiales, la exactitud de dosificación, la operación, el control de calidad, la variación de los materiales y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si esta desviación es alta, el factor de seguridad que yo debo tener es alto y los costos se me amplían. Y esta desviación depende mucho de la operación. Ese concepto lo debe entender un operario y eso se cualifica. Entonces hay unas normas que dicen, oiga, depende de la desviación, usted es excelente o muy bueno, o bueno, aceptable, o su proceso es pobre. Y eso, digamos, califica la operación. Es lo que yo normalmente hago cuando asesoro a los clientes y les digo, oiga, su proceso es bueno, muy bueno, aceptable, y todas esas cosas. El proceso de producción, pues ustedes ya lo vieron, no voy a ahondar en muchas cosas, no voy a andar mucho en las plantas porque ya vieron una charla de ese tipo. Hay un tema muy importante que es la secuencia de carga, y la secuencia de carga es relevante. No me voy a detener en esto, pero no es lo mismo adicionar primero el agua, o el agua de último, o el aditivo del principio, el aditivo. Todo esto afecta la calidad de la mezcla y eso se hace mediante pruebas y recomendaciones del proveedor de aditivo y el diseñador de concreto. Lo importante de las plantas, y es lo fundamental y es parte esencial de lo que tiene una compañía como Modat, es la precisión en el pesaje. Muy exactos en las celdas de carga, esto está normalizado, estas precisiones están normalizadas, eso es estricto y el sistema nos permite dar unos registros donde nos permite corroborar y confirmar esos pesajes y nos da los errores de un material, lo que teóricamente debe ser la realidad mediante sensores y nos permite medir el error. ¿Por qué es importante medir el error? Porque el error nos permite saber si una planta tiene un proceso confiable, por ejemplo, como en esta gráfica, o un proceso poco confiable, como en esta gráfica de errores de cemento, o con los agregados, por ejemplo,
una planta controlada, una planta no tan controlada. Y eso está normalizado. 3318 nos dice el cemento de tener un margen de error de máximo del 1%, los agregados máximos del 2%, por encima por debajo, el agua y los fluidos más o menos 3%. Y esto es parte de lo que debe controlarse en un registro de carga. En un registro de carga los errores no deben pasar de ese porcentaje porque esto está normalizado y eso es básicamente lo que uno trata de controlar. ¿Por qué? Para recordarles que estas variaciones, si yo tengo mucha variación en el cargue, me genera una dispersión, que ya la mencioné y le quiero hacer énfasis, en la desviación estándar. Y si la desviación estándar es muy alta, mi factor de seguridad debe ser muy alto y tengo que diseñar un concreto muy costoso porque tengo que tener un factor de seguridad importante. Entonces, con esto quería terminar. Traté de hacer énfasis en las cosas que a mi modo de ver son relevantes y en las que he visto en los proyectos, y con esto pues termino la charla. Disponible para preguntas, o de todas maneras, si en ese momento no hacen preguntas, saben que estoy disponible a mi celular o a mi correo para cualquier duda específica de algún proyecto. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Bueno, nosotros en nuestro día a día, digamos, y hemos visto bastantes casos como que pues la planta está produciendo, el operador, digamos, está produciendo, a pesar de que, digamos, que se le hace ciertas capacitaciones de manejo y todo eso, y se les recomienda, bueno, si llega la arena, midan constantemente la humedad de la arena. Ellos a veces, lo que usted decía al principio, a veces por aproximación no medían, por de pronto el operario por experiencia pone un valor, a veces se le pasa a poner el valor, pero entonces, y digamos que en la última gráfica que nos mostró nos dejó clarísimo que obviamente entre más agua tenga la mezcla, pues va a haber menos resistencia en el concreto. Muchas veces pues ha pasado eso en las plantas. Entonces, en la vida real, digamos, y con su experiencia que he tenido, puede pasar que si el operador, digamos, omite poner esos valores de humedad o pone valores diferentes o algo que no esté ajustado, puede afectar la resistencia que el concreto, si por ejemplo un concreto es de 4000 PSI y con esos detalles que pone el operador no alcanza a llegar a esos 4000, quede por ejemplo en 2000, o sea, que el concreto no cumpla con la calidad, puede llegar a pasar. Le respondo de dos formas. Una, la políticamente correcta, y otra, la práctica. La respuesta es sí. Como hice énfasis con lo que yo llamo la ley fundamental del concreto, la que la resistencia es inversamente proporcional a la relación agua-cemento, eso es una ecuación matemática y es indiscutible. Entonces la respuesta es, si yo cambio esa relación agua-cemento, ya sea adicionando más agua o disminuyéndola o cambiando más cemento, cambio la resistencia. Entonces la respuesta política es que cualquier cambio afecta la resistencia. Lo otro, una forma práctica, es que eso tiene unos márgenes. Eso tiene unos márgenes en donde puede ser eso grave o puede ser no tan grave. No sé si me explico. Entonces, ¿a qué voy en forma práctica? Acuérdate que le mostré que uno diseña con factores de seguridad, porque la planta o el operario o las fuentes de material o los agregados o todo me genera variación. Entonces, nunca mis diseños van a ser a ras, siempre son con un factor de seguridad. Es lógico porque hay variaciones, entonces siempre hay un factor de seguridad. Cualquier diseñador de concretos diseña con factores de seguridad. Entonces, la respuesta es, si el operario hace esos ajustes, está afectando la variación, pero si los ajustes son pequeños, pues dentro del factor de seguridad, ese pequeño colchón. Pero a mí no me gusta hacer propaganda con eso, porque yo soy de la idea y mi apostolado es que el operador tiene que ser estricto. El operario tiene que trabajar estricto. Entonces, un ejemplo específico, un operario, que eso sucede en todas las obras, ingeniero, pero es que si yo le aplico el agua y la humedad real, el concreto no me da el asentamiento. Entonces, si eso sucede es porque
ese diseño hay que ajustarse. O algo cambió con los materiales y cambió el diseño, pero la corrección tiene que ser en el diseño. No debe el operario ser el que ajuste la mezcla para que le dé, porque cada vez que le adicione agua, me está cambiando el volumen, primero. O si le adiciono más cemento, digamos, una palabra muy coloquial, a machetazo, me cambia el diseño. Entonces, el operario debe ser lo más estricto. Cuando el operario, siendo estricto, no le funciona, ahí actúa el diseñador de concreto y le hacen las modificaciones. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces los materiales cambian, son diferentes a lo que el diseñador tenía conocimiento, y eso pasa en todas las obras. Oiga, es que llegó un material y resulta que me llegó a las 11 de la mañana, eso parecía una sopa, chorreando esa arena. Eso el diseñador no lo adivina, pero el operario tampoco lo puede machetear. Debería hacerse, la política, la respuesta política es: cambia la humedad de los materiales, debe hacerse un ensayito, debe actualizarse otra vez y démosle el parámetro real de la planta. Ese, digamos, con eso le respondo un poquito. Sí, señor. No, listo, listo, Eduardo. Eduardo, nada, muchísimas gracias. De verdad que muy productiva, muy interesante la charla.